Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este domingo, en el cual el Señor nos da la oportunidad de poder congregarnos a través de estas transmisiones que hacemos domingo a domingo, y donde el Señor nos da la oportunidad de poder compartir en coinonía con todos los hermanos, donde el Señor nos da la oportunidad de alabar, y también el Señor nos está dando la oportunidad de escuchar su palabra. Que todo esto es importante porque también es parte de la coinonía. Es bonito ver cuando nos escribimos, ¿verdad? Y los hermanos escriben ahí, me da gusto saludarte, aunque sea por estos medios. Y todo eso es parte de la comunión y la coinonía. Estamos en este lugar precioso que ustedes lo conocen. Como bien han visto a través de las redes, del WhatsApp, ¿verdad? Estamos evaluando la oportunidad que tenemos para poder reunirnos nuevamente. Esto a través de las cosas que nos ha dejado la pandemia. Entonces estamos evaluando cuál debería ser el protocolo correcto por el cual nosotros deberíamos de congregarnos, manteniendo todos los esquemas de bioseguridad necesarios para que podamos compartir también en coinonía. Se les estará haciendo saber, cómo va a ser cada uno de los procesos que llevaremos para que podamos reunirnos nuevamente, ya sea en este lugar, y también existe un proyecto de elaborar momentáneamente una galera que nos permite a nosotros reunirnos al aire libre, ¿verdad? Para tener ventilaciones naturales. Todo esto, como les digo, estamos elaborándolo y evaluándolo con todo el liderazgo de la asociación, de la iglesia, ¿verdad? Para poder elaborar el mejor esquema. Y todo esto nos lo ha dejado definitivamente la pandemia, y es aquí donde yo quisiera hacerle a usted una pregunta. Y esa pregunta va relacionado en qué le dejó a usted esta pandemia. ¿Cuál es la enseñanza espiritual que usted y yo hemos podido obtener durante todo este proceso que hemos vivido de encerramiento, de una nueva manera de ver las cosas, en esta nueva etapa de normalidad, por así decirlo, en donde tenemos que tener acostumbrándonos a usar elementos como limpieza de manos, andar con mascarilla, etcétera? Bueno, todos ustedes ya están al tanto de todas estas cosas. Pero, ¿qué enseñanza espiritual nos ha dejado esta pandemia de COVID-19 a nuestras vidas? Particularmente a mí me ha dejado 3 enseñanzas, de las cuales quiero compartírselas. La primera de ellas es la oportunidad que Dios nos da a nosotros de poder acercarnos a Él. Para muchos, la pandemia es una oportunidad que hemos tenido para acercarnos mucho más al Señor. Para muchos el temor los ha llevado a buscar esa protección, esa cobertura de Dios, para sentir de que el Señor tiene cuidado de sus vidas. A los que fueron infectados y que Dios les dio la oportunidad de salir con salud de toda su situación, salieron glorificando y honrando a Dios y agradecerle por todo el cuidado que tuvo durante el proceso. Para otros que posiblemente y con mucha tristeza perdieron algo durante la pandemia, como un familiar, empleos, situaciones materiales, y entregaron su señorío o el señorío de Dios a su vida y permitieron que Dios ejerciera esa voluntad sobre sus vidas, pudieron ver la provisión de Dios en todo tiempo y también aceptaron la voluntad de Dios y pudieron comprender de que Dios es su sustento y que su fe fue incrementada durante todo ese proceso. Entonces, la primera cosa que yo puedo ver o enseñanza particular que la pandemia me dejó es la oportunidad que tenemos de acercarnos más a Dios. La segunda, que podemos ver que lamentablemente hay muchas personas que entraron en condiciones donde su salud espiritual fue afectada. Hay quienes tuvieron pérdidas y lo que hicieron fue quejarse de las situaciones que estaban pasando. Y muchas veces se sintieron que Dios los había abandonado. O posiblemente
entraron con la falta de ejercicio espiritual. Cuando hablamos de ejercicio espiritual me refiero a la oración, a la coinonía física de tener reuniones, a los altares familiares, a la falta de altares familiares. Y todo esto hizo que golpearan su fe. Y posiblemente, ¿por qué no decirlo? A principio de año, nuestra congregación tuvo situaciones difíciles y muchos arrastraron muchos sentimientos durante todo este proceso de la pandemia, de esa situación que vivió nuestra congregación, y fueron golpeados y su fe fue afectada. Y posiblemente se desviaron o enfriaron su vida espiritual. En una oportunidad, en una reunión, escuché a un padre decir que le dolía ver que durante este tiempo de pandemia sus hijos habían perdido el compromiso de buscar a Dios. ¿Sabe? Y muchas de estas cosas pudieron haber pasado. Esa es una enseñanza espiritual también que nos dejó esta pandemia. Pero la tercera enseñanza espiritual, y es la que yo quisiera que pudiéramos abarcar esta preciosa mañana, es que hemos podido ver la soberanía de Dios. Hemos podido honrarlo y glorificarlo y agradecerle durante todo este tiempo. Esa es una enseñanza espiritual que nos ha dejado esta pandemia. Miren, nadie de nosotros pudo ver lo que iba a pasar. Incluso muchos hicieron planes diferentes a lo que realmente pasaron. Yo conozco personas que tenían planes de hacer viajes y se quedaron con los planes de viajes en la mano. Yo conocí a personas que durante este tiempo iban a casarse y que por diferentes motivos, por estos motivos no pudieron casarse. De hecho, en mi trabajo secular, nosotros establecimos planes de ventas y planes de desarrollo para la empresa, y todo eso con este tiempo tuvimos que cambiarlo absolutamente todo. Pero cuando nosotros empezamos a ver la soberanía de Dios y podemos entender que todo está en las manos de Dios, podemos ver con mejor claridad lo que Cristo quiere hablar a nuestras vidas. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, su deidad, se hace claramente visibles, dice la palabra del Señor, desde su creación, y se hace visibles entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra del Señor dice que todo su misterio, todo su poder, toda su divinidad, todo su amor, todo su señorío, se expresa visiblemente desde la creación en todo lo que fue hecho por Él. Ese poder se ve manifiesto en los cielos, en el sol. Se ve manifiesto en usted, porque usted es creación de Dios. Todo esto demuestra el amor de Dios hacia con nosotros. Mire, cuando el apóstol Pablo menciona estas palabras, está hablando hacia los romanos. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo menciona específicamente cómo estaba la vida espiritual de aquellos que estaban en Roma en ese momento. Él podía ver, y usted puede ver en todo el libro de los Romanos, que cómo nosotros tenemos que tener una vida espiritual fuerte para navegar durante el océano grande de lo que es este mundo. Podemos ver de la importancia de la espiritualidad en nosotros, de cómo el Espíritu Santo se convierte en nosotros como más que vencedores. Y de esa manera el apóstol Pablo le dice, pero también ustedes tienen que afianzar su espiritualidad.
Y les dice que tienen que hacer dos cosas y evitar una. La primera de ellos dice que habiendo conocido a Dios, no honraron ni glorificaron a Dios. Una de las cosas. Y lo otro, ni siquiera le dieron gracias, sino que entraron en sus pensamientos, en sus razonamientos, empezaron a ver aquellas cosas que definitivamente creyeron que era la verdad absoluta para ellos y no entendieron los propósitos de Dios al que el Señor nos manda cuando nos dice que lo glorifiquemos, que lo honremos, que le demos gracias. Y la primera cosa que dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer es honrar a Dios, glorificar a Dios. Primera de Samuel 2:30 dice, porque yo honraré, dice Dios. Mire lo que nos está diciendo Dios, yo honraré a los que me honran. Y en el momento que esa palabra está ahí, es un momento difícil para el profeta Elías y para su familia. El Señor está levantando una profecía difícil para Elí y toda su generación. Eso a través del profeta Samuel. Pero como que hace un paréntesis en medio de toda esa situación y dice, yo voy a honrar a los que me honran. ¿Y qué es honrar a Dios? Pues honrar a Dios es cuando nosotros le amamos, ese gran mandamiento, donde dice que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Honramos al Señor cuando nosotros lo amamos de esa manera. Honramos a Dios cuando hacemos su voluntad. Honramos a Dios cuando entendemos su palabra y hacemos su palabra. Honramos a Dios aún en tiempos difíciles como las que ha pasado la humanidad durante todo este tiempo. Honramos a Dios aún y cuando haya un silencio de parte de Dios hacia nuestras oraciones. Honramos a Dios cuando entregamos nuestra vida por completo a Él. Honramos a Dios cuando entendemos su autoridad sobre nuestras vidas y que no dependemos de nosotros mismos, cuando nosotros dejamos de ser el centro y cuando Él se convierte en el todo para nosotros. De esa manera nosotros honramos a Dios. También honramos a Dios cuando hacemos cosas por el prójimo y hacia los demás. Por eso el segundo y gran mandamiento, que amaremos también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vea que los mandamientos, muchos de los mandamientos que están en la palabra son para honrar a Dios, pero también son para honrar a aquellos que están cerca de nosotros. Mire, los mandamientos nos enseñan principios para que nosotros honremos a aquellos que están cerca de nosotros. Cuando la palabra dice no robarás, está diciendo honra los bienes que son de otros. Cuando el Señor dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, está diciendo honrarás a tu esposa. Cuando el mandamiento dice no darás falso testimonio, lo que está diciendo es que vas a honrar la integridad de los demás. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que se dedica a vender vehículos japoneses. Y cuando llegaban los japoneses para ver la operación aquí en Honduras, era impresionante lo honorable y el respeto que mantienen ellos hacia los demás. Ellos dicen, por ejemplo, el honorable David Castro o David Castro-san, que también significa honroso, respetuoso, muy amable. Es una cultura que tiene mucho, de la cual tenemos mucho que aprender. Pero en la cultura espiritual también es así. Dios nos llama a que nosotros honremos a los que tenemos cerca.
Y mire ese quinto mandamiento donde dice en Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Joven, si estás viendo este mensaje, o adulto, o cualquier hermano que está escuchando esta palabra, y tienes vivos a tus padres, hónralos. Hónralos. Es un mandamiento que tiene una bendición fabulosa para aquellos que la hacen. Nosotros los honramos a nuestros padres cuando correspondemos a su autoridad, cuando somos amables con ellos, cuando de lo que Dios nos da compartimos con ellos, cuando compartimos sus logros, cuando les amamos, estamos honrándolos. Mire, el honrar es un principio de vida que Dios nos ha dado a cada uno para que nosotros lo pongamos por obra. Joven, tenemos que honrar la autoridad de nuestros maestros. Hermanos, tenemos que honrar a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y no lo digo porque yo sea uno de ellos o porque me conviene, no, es porque la bendición se transmite a partir de que nosotros permitimos honrar a otros. Mire Romanos capítulo 13, verso 7, dice, pagad a todos los que debéis. Y no solo se refiere a dinero, porque dice al que tributo, tributo, y al que le impuesto, impuesto. Posiblemente ahí está relacionado con el dinero. Pero también dice, pagad a todos los que debéis, respeto, respeto. Y al que honra, honra. Esa es enseñanza para que nosotros podamos ser bendecidos. El que podamos pagar la honra a otros que se merecen. Primera de Pedro capítulo 3:7 también manda Pedro a los esposos y a los maridos, diciéndole, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Honre a su esposa y le va a ir bien, y le va a ir muy bien. Honremos, hermanos, a nuestro prójimo. Dios nos ha mandado a que los honremos. Aquellas personas para que les demos prioridad, les demos atención, que les demos tiempo, les demos respeto. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Aquellos que se merecen la honra, prefiéralos ustedes. Eso es parte espiritual de las cosas que Dios demanda en nuestras vidas. Pero durante toda esta situación que estamos viviendo, nosotros también tenemos que darle la honra a Dios independientemente de lo que tú hayas vivido. Volviendo al libro de Romanos capítulo 1, verso 20, el Señor nos dice que tenemos que honrarlo a Él y también tenemos que darle gracias. Ese es el segundo aspecto que el Señor nos está mandando a hacer. Y dice, hay un ejemplo precioso, un ejemplo que emana vida a aquellos que podemos entenderlo a través del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hablar con nosotros. Lucas capítulo 17, verso 11 dice, yendo a Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, o sea, fueron obedientes a lo que Jesucristo les dijo, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y era samaritano, dice la palabra del Señor. 17:17 dice,
Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, esta historia es preciosa porque nos deja muchos principios de los cuales nosotros podemos atesorarlos y ponerlos por obra. Jesucristo iba camino a ser crucificado, iba a cumplir ese propósito de redención por el cual murió en la cruz del Calvario por su vida y por la mía para perdonar nuestros pecados. Y cuando iba de camino hacia ese lugar, hacia Jerusalén, se encuentra con estos 10 leprosos. Y dice que de lejos, porque conocían muy bien lo que estaba escrito en la palabra de Dios en el libro de Levítico. Dice que de lejos empezaron a gritar y a clamar a gran voz diciendo: Jesús, ten misericordia. Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, esta es la segunda oportunidad que el libro de Lucas nos comenta sobre la sanación de una persona de lepra. También en el Lucas capítulo 5, verso 12 lo menciona. Y hace referencia al libro de Levíticos, donde menciona la palabra del Señor, primero que tenían que estar aparte, por eso de lejos dice la palabra. Lo otro que tenían que hacer era que definitivamente tenían que ir hacia el sacerdote para que el sacerdote le diagnosticara que definitivamente estaba limpio. La lepra en ese entonces, hermanos, era una condición muy difícil. Era una condición muy dura que vivían las personas en ese momento. Eran personas marginadas, tenían que vivir solo. Su situación y condición de salud era terrible. Su cuerpo producía unas llagas que no nos podemos ni siquiera imaginar. Y entonces el libro de Levítico, en el capítulo 13, empieza a mencionar unos protocolos de salud, así como se están manejando en este momento muchos protocolos de bioseguridad. El libro de Levítico es un libro de protocolo de salud. La ley no menospreciaba al leproso, sino que más bien le daba protocolos de salud de la cual debería de seguir. Y mire, y dice que estos leprosos empiezan a alzar a gran voz, a decirle al maestro que tuviera misericordia de ellos y que les sanara. Posiblemente, así como lo dice Romanos, le conocieron, pero se fueron por otro lado. Pero estos leprosos habían escuchado de Dios y querían conocer su poder. Y le decían: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y mire, la misericordia es la gracia del Espíritu Santo que nosotros como pecadores debemos de pedirle a Dios constantemente, clamando sin cesar de que Dios tenga misericordia de nosotros. La misericordia, hermanos, es un amor compasivo. Mire, los leprosos en medio de su crisis habían escuchado ese poder de Dios. Y el Señor les dice, mire qué interesante, la palabra del Señor iba relacionada a que cumplieran la ley. Y le dice: id y mostrad a los sacerdotes. Cumplan lo que está escrito en la palabra del Señor. Mire, cuando nosotros cumplimos lo que está escrito en la palabra del Señor, nosotros tenemos bendiciones y grandes bendiciones. Y dice que el milagro comenzó a actuar en la medida que aquellos hombres iban de camino a los sacerdotes. El milagro comenzó a actuar en el momento en que ellos creyeron en la palabra del Señor cuando les dijo que fueran a ver al sacerdote. Porque el sacerdote era quien describía que realmente ellos eran sanos. Entonces estos leprosos, cuando iban de camino, sucedió el milagro. No fueron incrédulos, sino que fueron obedientes al mandato. Oyeron y honraron la autoridad de Jesús y se movieron de inmediato y fueron limpios. Mire, en eso consiste la fe, hermanos, en que nosotros podamos creer en la palabra de Jesús cuando dice que Él va a estar con nosotros todos los días,
que va a permanecer con nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es soberano sobre cualquier circunstancia en la que nosotros estamos viviendo. Y es ahí cuando nosotros damos testimonio de las cosas que Dios hace en medio de nosotros. El sacerdote daba testimonio de que efectivamente aquellos hombres eran limpios. Y ya les declaraba, les quitaba el seudónimo de que eran inmundos y les declaraba como personas sanas. Pero es interesante que de 10, solo uno de ellos regresó a Jesús. Y ese leproso vino con 3 acciones que a mí me llaman la atención, que el mismo el apóstol Pablo lo menciona en el libro de los Romanos capítulo 1 verso 20, lo que hemos estado leyendo. Dice Lucas capítulo 17 verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a honrar y a glorificar a Dios a gran voz y se postró en rostro a tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Mire, volvió glorificando, honrando a Dios. Se postró sobre su rostro, se humilló delante de la presencia de Dios y le dio gracias a Jesús. Hermanos, Dios nos está llamando a que honremos a Dios, a que le glorifiquemos, a que honremos su soberanía, a que honremos su poder, a que tengamos gratitud en nuestros corazones hacia Él. Y el Señor les pregunta y le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, a este leproso no solo le significó limpieza, sino que también le significó salvación. Posiblemente a los otros 9 solo fue limpieza y salud, pero no salvación. Pero a este le dice el Señor, ya has sido limpio, pues entonces levántate, vete y tu fe te ha salvado. Cuando nosotros ponemos al Señor como dueño de nuestra vida, honramos su poder y damos gracias a Él. Lo que Dios hace con nosotros es que limpia nuestros corazones y nos salva. La palabra me dice en Colosenses capítulo 3 verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia a Dios Padre por medio de Él. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Mire, la gratitud es una acción. La gratitud es darle gracias a Dios por lo que hace en nosotros, por lo que ha hecho en nosotros. No quejarse por lo que no tenemos, sino que dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho en usted. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros y Él nos ama. Y eso me permite a mí entender que cualquier cosa que acontece en medio de nosotros, como dice Romanos capítulo 8, verso 28, dice que todas las cosas que acontecen alrededor nuestro nos ayudan a bien y esto conforme a sus propósitos. Mire, Dios ha hecho tantas cosas buenas que a veces las olvidamos. Y Dios quiere que en nuestro corazón haya gratitud porque todas las cosas que Dios hace vienen de Él. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira, hermano, nada somos sin Cristo. El problema es que muchas veces nuestra mente nos juega la vuelta y entramos en esos razonamientos.
y queremos cuestionar las cosas a nuestra manera, siendo nosotros el centro del mundo. Y olvidándonos, porque muchas veces conocemos a Dios y nuestra mente nos juega la vuelta definitivamente, pero tenemos que tener la fe, la certeza, la confianza de que Dios está con nosotros, honrando a Dios y dándole gracias. Mire, el valor de la gratitud se ejerce cuando una persona demuestra aprecio y afecto por a quien que presta su ayuda. No es pagar un favor, definitivamente no lo es, sino es corresponderle de una forma amable y positiva. Yo no sé lo que usted está viviendo. Yo no sé lo que usted ha pasado durante todo este tiempo de pandemia. Pero particularmente en usted tiene que ver las cosas de que Dios es soberano y que Dios tiene el control, que Dios tiene el cuidado de su vida. Tenemos que ser de ese 10% que agradece a Dios por lo que Él ha hecho. Tenemos que ser de ese 10% que honró al Señor, que se postró y se humilló delante de la presencia del Señor. Mire, para mí todo lo que venga es por gracia y por la misericordia de Dios. Si usted piensa de que el mundo le debe algo, de que Dios le debe algo por lo que usted es, por sus títulos o por la familia de donde usted viene, realmente usted tiene que reconocer que le falta la gratitud, le falta el honrar a Dios. Cuando hay ingratitud en tu vida, eso va a traer a tu vida amargura, te va a llenar de cosas que no te hacen bien. El hombre orgulloso definitivamente no es una persona agradecida porque cree que él se merece las cosas. Por otra parte, la persona agradecida ve cada día como un regalo de Dios. Se enfoca menos en lo que le falta y se complace más con lo que Dios le da cada día. Aleluya. Es un privilegio lo que Dios nos da. Cada cosa que Dios nos da cuenta. Cosas tan sencillas como el tener aire en nuestros pulmones, el poder estar viendo esta transmisión esta mañana. Dice la palabra del Señor, dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. Mire, hermanos, entonces el Señor nos está llamando a entender estos tiempos, a entender que lo que necesitamos hacer es comprender la soberanía de Dios, es comprender de que Él tiene cuidado del todo, del universo, hasta de las cosas más pequeñas. Esta pandemia nos ha hecho ver lo frágiles que somos, pero también nos ha hecho ver y entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que no hay planes de los hombres que puedan seguir cuando Dios toma otras decisiones y permite otras decisiones. Dios quiere que lo honremos, que lo glorifiquemos por las cosas que Él hace. Dios quiere que le demos gracias y que no cuestionemos con nuestro necio corazón, con nuestros razonamientos lo que Él hace, porque Él cumple sus propósitos en aquellos que permitimos entregar nuestro corazón a los propósitos de Dios. Dios tiene cuidado con tu vida, hermano. Dios tiene cuidado y propósitos especiales en tu vida. Ánimo, sigue adelante. El Señor te está bendiciendo aunque sientas que no. El Señor está actuando aunque sientas que no. El Señor está obrando en tu vida aunque tú sientas que no. Pero Él está trabajando, haciendo su voluntad en tu vida cuando permitimos que nuestro corazón, que nuestra voluntad, que nuestra humanidad dependa del Señor. Así que honremos a Dios y demos gracias a Él porque Él se lo merece. Porque Él tiene eterno poder, Él tiene su divinidad, su deidad, su amor para con nosotros. Y Él se merece tu honra y se merece tu gratitud.
quiero que cierre sus ojos en esta oportunidad. Vamos a orar. Y dígale al Señor, perdóname, Señor, si durante este tiempo no he reconocido tu señorío, no he reconocido tu soberanía. Y ponga su vida en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por lo maravilloso que eres. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que en esta oportunidad están viendo esta transmisión, donde posiblemente su fe ha decaído, donde posiblemente su situación espiritual no es la que tú quieres, Señor, pero intercedemos a ti, Espíritu Santo, para que tu obra pueda ser manifiesta en sus vidas, para que tú puedas cumplir a cabalidad sus propósitos en ellos y que en cada momento nuestra vida pueda salir adelante, independientemente de las crisis, independientemente de las situaciones. Queremos ser, Señor, como ese leproso que llegó, se postró, te glorificó, te honró, Señor, y dio gracias. También queremos hacerlo en este tiempo, postrarnos delante de tu presencia, honrarte, Señor, y darte gracias por todo lo que tú haces, por la iglesia, por los miembros de la congregación, por los planes que tú tienes para con tu iglesia, Señor, con tus hijos. Bendice a cada familia, guárdale, Señor, y provee sobre todas las cosas, Señor, esa salida, esa luz, ese entendimiento, que nuestros razonamientos no se vayan por mal camino. Porque como dice tu palabra en los versículos más adelante, de que tú les entregaste a cosas de las cuales nosotros no queremos pasar, Señor. Todo te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermanos, por compartir esta mañana de esta preciosa palabra de la cual yo he sido bendecido, de la cual el Señor me lo dio a mí particularmente. Y estoy seguro que el Espíritu Santo también está hablando a sus corazones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.